Las ramas de la geografía nacen a partir del amplio campo de estudio que tiene esta ciencia. La geografía es la ciencia que se encarga del análisis de los fenómenos que están relacionados con la Tierra, bien sea desde una perspectiva natural o humana. Por su carácter integrador, esta disciplina no se investiga de forma aislada sino más bien enlazándose con otras áreas. Ramas de la geografía. De forma mucho más amplia, la geografía se puede dividir en dos grandes grupos. La geografía general y la geografía regional, teniendo estas a su vez, otras tantas divisiones. Geografía general. La geografía general se ha definido como aquella encargada de analizar y estudiar de forma científica los hechos y fenómenos aislados que ocurren en la Tierra. Es decir, se dedica a evaluar los distintos aspectos de todo el globo como los ríos, montañas y climas, así como la interacción entre estos elementos y el ser humano. Esta rama de la geografía se divide en tres grupos principales que son la geografía física, la geografía biológica y la geografía humana. En todo caso esta división es teórica, ya que muchos de los fenómenos que se estudian tienen una conexión inseparable entre unos y otros. Geografía física. La geografía física es aquella que enfoca su campo de trabajo en los reinos naturales. Es decir, se encarga de analizar la superficie terrestre en su conjunto, así como el espacio geográfico natural y denominados factores geográficos. En esta rama explica la Tierra tanto en términos de su forma, como de su constitución física y accidentes naturales, y debido a su amplia labor de investigación se divide en otras subdisciplinas. Cada fenómeno físico, aquellos producidos sin la intervención del hombre, tienen su propia especialidad. Climatología. Se trata de un campo de estudio que se encarga de analizar los estados atmosféricos que se suceden en un determinado lugar de forma habitual. Se trata básicamente de los fenómenos que ocurren en el contacto entre la superficie terrestre y la atmósfera. La climatología se basa en el estudio de los datos meteorológicos, pero también se apoya en otras ramas de la geografía física. Hoy día la climatología está vinculada a dos concepciones. La primera de ellas es una analítica enfocada a observar de forma separada los elementos del tiempo y de la atmósfera. La segunda se refiere a la dinámica, la cual considera en bloque los diferentes estados del medio atmosférico. Geomorfología. Esta rama fue desarrollada inicialmente por los geógrafos, aunque hoy día se encuentra en una posición intermedia entre la geografía y la geología ya que ambos la utilizan. Considerada por ello como una rama de ambas disciplinas. En cualquiera de los casos, la geomorfología se encarga de estudiar las formas de la superficie terrestre, así como los procesos que las producen. En líneas generales, puede decirse que la geomorfología estudia el conjunto de irregularidades y formas topográficas que se encuentran en la superficie de la corteza terrestre como las colinas, montañas, llanuras, valles, mesetas, entre muchos otros. Hidrografía. Esta disciplina de la geografía física comprende el estudio de las aguas de la superficie terrestre, es decir, las aguas marinas, las fluviales y lacustres, continentales. Las primeras incluyen los océanos y mares, mientras que la segunda incluye ríos, lagos, lagunas, acuíferos, arroyos, torrentes y humedales. En el caso de las aguas continentales, la hidrografía se enfoca en estudiar características específicas como el caudal, la cuenca, el lecho y la sedimentación fluvial. El conjunto de estas aguas ocupan aproximadamente el 70% del planeta. Edafología. Se trata de una rama que se encarga de analizar la naturaleza y las propiedades del suelo desde todos los puntos de vista. Es decir, desde la perspectiva de la morfología, teniendo en cuenta la composición, su formación, evolución, taxonomía, utilidad, conservación, recuperación y distribución. Aunque la edafología es una ciencia que tiene su origen en la geología, se le considera una rama auxiliar de la geografía. Esto es así porque su objetivo principal, aparte del de estudiar y comparar los distintos tipos de suelos, tiene una estrecha relación con el campo de estudio de la geografía. Glaciología. Dicha rama se dedica al estudio de las diversas formas que adquiere el agua en estado sólido en la naturaleza. Es decir, el hielo, los glaciares, la nieve, el granizo, la nevisa, entre otros. Se preocupa por los fenómenos de este tipo, ya sean actuales o de edad geológica, que puedan presentarse en la naturaleza.
Aunque el interés humano por los glaciares, la nieve y el hielo data de muchos siglos atrás, no fue sino hasta el siglo XVIII que la glaciología comenzó a gestarse como disciplina. Hoy día es uno de los estudios claves para la supervivencia del hombre en el planeta Tierra. Geografía biológica. Esta disciplina, también conocida como biogeografía, se encarga del estudio de las asociaciones de animales y plantas en los diferentes medios terrestres que existen. En otras palabras, puede decirse que este estudio se centra tanto en la localización como en la distribución de los seres vivos en la superficie terrestre. Fitogeografía. Como es de esperarse, en esta subdisciplina intervienen elementos tanto de la biología como de la geografía. Es un campo que se encarga de analizar la relación que existe entre la vida vegetal y el medio terrestre. También puede definirse como una ciencia que estudia el hábitat de las plantas, enfocado en su distribución sobre la superficie terrestre. A su vez, esta especialidad se encarga de agrupar las distintas especies que existen de acuerdo a su parentesco genético. De hecho, hay un mapa fitogeográfico en donde se clasifica la vegetación según sus características. Zoogeografía. Dicho estudio se dedica al análisis de la distribución geográfica de las especies de animales en la superficie terrestre. En esta línea, se ocupa de los factores que han incidido en la dispersión de los animales. Por otro lado, también se encarga de sistematizar los modelos de la migración y la adaptación de la fauna, así como de explicar las razones de estos movimientos. La zoogeografía es una rama de la biogeografía que se vincula con la zoología y con la geografía. Geografía humana. Esta rama de la geografía se ocupa del estudio de las causas y efectos que tiene la distribución de los grupos humanos en la superficie terrestre, aunque también se encarga de explicar la influencia que las condiciones geográficas ejercen sobre el hombre. Se trata de una investigación recíproca entre el medio geográfico y los seres humanos. Otra concepción sobre el campo de estudio de la geografía humana tiene que ver con el modo en el que la población se relaciona con la naturaleza. Es decir, estudia los objetos visibles del paisaje que han sido transformados por la mano del hombre. Es por esta amplitud del campo de estudio que esta rama se enfoca en tres aspectos principales: lo social, lo político y lo económico. De estas áreas se desprenden sus subdisciplinas. Geografía de la población. Esta disciplina consiste en el estudio integral de la geografía humana, encargada de estudiar los diferentes aspectos de las poblaciones humanas como su composición, distribución, crecimiento y movimientos migratorios, centrándose en un fenómeno humano dinámico. La geografía de la población nació en los años 50 y en ella influyeron los problemas poblacionales de la posguerra de aquella época, aunque esta rama suele confundirse con la demografía, realmente no son iguales. Ambas disciplinas comparten métodos y contenidos, pero la geografía de la población estudia las estructuras espaciales de los fenómenos demográficos y su variación en el tiempo, mientras que la demografía estudia de forma estadística dicha estructura. Geografía rural. Se trata de la especialidad encargada de analizar la conformación de los espacios rurales y de las actividades y las condiciones de vida que se desarrollan en este medio. Específicamente en lo que respecta a los usos agrícolas, ganaderos y comerciales. La geografía rural se basa en el estudio de las transformaciones que se dan en los espacios agrícolas o agrarios de acuerdo a la economía del país, la distribución de la propiedad, los problemas técnicos de producción, la problemática ambiental, las migraciones, los desplazamientos de población y la cultura. Hoy día la geografía rural se encuentra en una etapa de renovación debido a que ahora las ciudades tienden a penetrar el espacio rural, bien sea para construir residencias, para actividades culturales, etc. Aún así, esta rama sigue caracterizándose por el estudio de zonas con baja densidad poblacional y que por lo general están alejadas de la metrópoli. Geografía urbana. A diferencia de la geografía rural, la urbana se ocupa de estudiar los espacios y sistemas que forman parte de las ciudades. A través de este análisis se busca explicar las relaciones internas que se dan entre los diferentes núcleos urbanos que existen. Esta rama también se dedica al estudio del crecimiento urbano y demográfico en la ciudad, del desarrollo desigual, de los núcleos industriales que hay, de los territorios que se encuentran en el interior de la ciudad y de la dinámica que se da en los espacios internos como barrios, calles, áreas comerciales, parques, entre otros. La ciudad es un espacio mucho más complejo que el campo.
ya que en estos espacios convergen otro tipo de sectores como el industrial, el comercial y los servicios. Las personas suelen tener condiciones económicas más variadas, y por ende las diferencias entre unos y otros están mucho más marcadas. Geografía económica. Este es el campo de la geografía que se centra en los aspectos económicos. Se encarga de estudiar la combinación de factores espaciales y naturales, y su influencia en las actividades económicas de las regiones estudiadas. A modo general, esta disciplina se dedica a analizar los tipos de actividades económicas que suelen emprender los hombres. Y además, estudia la relación que estas actividades tienen con la forma en la que las personas viven, se relacionan con los demás y con su entorno. Por otro lado, el trabajo de esta rama también se centra en analizar las relaciones de oferta y demanda del mercado, pero desde la perspectiva del espacio. Es decir, las relaciones que ocurren entre consumidores y productores de una zona específica. Por ello, suele definirse también como una disciplina que se ocupa tanto de la producción como de los medios que se utilizan para satisfacer las necesidades económicas de las personas. Geografía política. Esta es una rama que comprende el estudio de las relaciones que existen entre el suelo y el Estado, así como del crecimiento de este y de su situación. También estudia el tema de las fronteras, las relaciones entre estados y las unidades morfológicas, fluviales y marinas. Se le considera como una disciplina que estudia la influencia recíproca de las organizaciones políticas y del espacio. La geografía política suele confundirse con la geopolítica. La diferencia está en que esta última, además de ser una ciencia que pertenece a la ciencia política, estudia el nacimiento del Estado, su crecimiento, evolución y dinámica. A diferencia de la geografía política que considera al Estado, no como un ente dinámico, sino como uno estático a la base geográfica. Geografía cultural. La geografía cultural se dedica al estudio de los fenómenos y los procesos que se producen en todos los grupos humanos que habitan en el planeta, cada uno de los cuales cuenta con su propia idiosincrasia que los identifica y los diferencia del resto. En el pasado, el objeto de estudio estaba más orientado a las relaciones que tenían los seres humanos con el medio en el que se desenvolvían. Pero hoy día, ese objetivo se ha ampliado y comprende factores más económicos y sociales. En todo caso, ha llegado a definirse como la aplicación de la idea de cultura a los problemas geográficos, pero también como la aplicación de ideas geográficas a los problemas culturales. Geografía regional. Esta es la rama de la geografía que se dedica al estudio de una determinada parte de la Tierra. Se enfoca en los aspectos físicos de esta, así como en los de tipo geológicos, económicos, étnicos y en otras características. También se le conoce como geografía descriptiva por ser básicamente una síntesis de todos los hechos que se estudian en la geografía general.